Bien, vamos a echarle un vistazo entonces a la voz pasiva, ¿de acuerdo? ¿Cómo es? Básicamente coincide, por así decirlo, con español, es decir, el uso. La estructura sí es un poco diferente, pero el uso coincide con el español. Es decir, tú en español debes de saber que la voz pasiva es cuando le das más importancia a lo que se hizo, ¿no? Como que al resultado de alguna acción. Por ejemplo, normalmente diríamos, mi mamá lee el periódico. ¿Sí? Técnicamente Ok. tienes el sujeto, el verbo y el predicado. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, 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 sí. Bien. Va otro ejemplo, a ver. Ay, un segundo. Sería a lo mejor mi papá repara autos, ¿no? Ahí está. Otra vez sujeto, verbo y predicado. Y el último, a lo mejor puede ser Juan, a lo mejor, ¿qué puedo decir? Pinta Ujú. cercas, ¿no? Como bardas o paredes también. Entonces ahí está el sujeto, verbo y Sí. predicado. Bien, ahora, en la voz pasiva se trata de hacer, como que te decía hace rato, darle más importancia al resultado, Es al objeto. de tal manera que entonces técnicamente debería de ser así. El periódico es leído. ¿Ya viste? Ya no dije quién lo lee, ¿no? Solo te estoy diciendo, pues, ¿ya es leído o ya lo leyeron? ¿No? En español también hay muchas opciones o situaciones o formas de Sí. expresar, ¿no? Pero si te fijas, el punto aquí es que ya no estoy mencionando, esto ya es voz pasiva, ¿ya? Ya no estoy mencionando quién, ya solo digo, pues el periódico es leído. Aquí sería algo así como los autos son reparados. Sí, Igual, ya no digo quién, solo claro. de los autos. Y la Ujú. última, ¿cómo crees que queda? Los otros son preparados y el último sería Juan pinta cercas. Las cercas son pintadas por Juan. Excelente. Y bien, interesante. Incluso ese que mencionaste al final, esa parte final de por Ujú. Juan, es válido. Sin embargo, no es necesario. Ese es el chiste de la voz pasiva. Entonces lo ponemos ahí, ¿ya? Entonces, así va a pasar más o menos. Ahorita hay que tener en cuenta, por ejemplo, vamos a hacerlos entonces en alemán rápidamente. Yo te diría algo así como meine Mutter liest die Zeitung. ¿Ya? No quiero como traducir muy literal, nada Sí. más me estoy guiando un poquito a los Ok. ejemplos que escribí hace rato. Mein Vater repariert Autos. Y la otra dice, Juan, mal, vende. ¿No? Ahí está. Bien. Ahora, ¿qué pasa en la voz pasiva en alemán? Bueno, pues es la misma situación, es decir, el objeto es importante. Eso es lo que vamos a poner primero ahorita. Nada más hay que tener en cuenta, pongo por ejemplo die Zeitung, que necesitamos dos palabras, como que van a ser las palabras claves. Dos. Die Zeitung Ok. y dos palabras. Aquí, ¿qué es o cuáles son los objetos? Como que lo más importante Ujú. en esta segunda frase. Ah, en la segunda frase es mein Vater repariert Autos. Es como reparar autos, ¿no? Claro, entonces lo importante es autos, ¿no? Por eso ya lo puse Ujú. ahí, autos. En la tercera frase, ¿qué es lo importante? Vende. Claro, entonces vamos a empezar con vende. Igual, dos palabras. Esa quiero que quede como que grabado en nuestra cabeza, que para Claro. formar la voz pasiva, dos palabras son clave, ¿no? ¿Y cuáles son esas dos palabras? La primera es el verbo werden, ¿ok? Siempre va a ser werden. Werden. Ese es el verbo que vamos a usar en la voz pasiva. Obviamente hay que conjugarlo, ¿eh? Si dice die Sí, sí, sí. Zeitung, está en singular, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, para conjugarlo sería wird, ¿sí?
paréntesis rápido. Aquí te lo voy a conjugar para que lo recuerdes. Ich werde, du wirst, Ok. er, Wir, sie o es, wird, los plurales, ¿no? Wir werden o sie werden o ihr. Esta es la conjugación del verbo werden. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Entonces, por eso estoy usando wird. Porque fíjate Ok. que es el que voy a usar para, técnicamente, singulares, ¿no? Ya sea una persona Sí. o cosa, ¿no? Es singular, es wird. Claro. Entonces, die Zeitung wird. En autos, ¿cómo quedaría el verbo? En autos sería, die Autos sería Es, el es verbo de plural, ¿no? reparar. Sí. Bueno, primero estamos viendo la conjugación de werden. Entonces, se Sí, sí. quedaría así porque ese es el Sí, plural. sí. En esta, ¿cómo quedaría Die werden? Wände, vende que era. Paredes, ¿no? Paredes, y eso es neutro, ¿no? No, cuando está en singular es femenino porque es die Wand. Ok, Pero eso es un es, poquito irrelevante ahorita. ok, Técnicamente, la parte interesante es checar si es singular o plural para usar ujú, wird o werden. ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando de ujú, poner ahorita aquí, en el primer espacio, la primera palabra clave de las que te decía, son dos. La primera ujú, palabra clave es el verbo werden, pero tiene que estar conjugado. Por ujú. lo tanto, en plural es werden. Aquí también está en Ok, plural, sí, pues igual se queda werden. Más o claro. menos, hasta ahí. Sí. ¿Sí? ¿Qué Vierte es pasa? para singular y Verden es para plural. Ándale. ¿Qué pasaría si yo te dijera un ejemplo más y te dijera, por ejemplo, their computer? ¿Cómo usarías el verbo werden con their computer? Ok, der computer es Viert porque solo es una Wird, compu, ¿no? singular, ¿no? Si yo te Ah, sí. dijera das Handy, Das Handy era teléfono, entonces ándale. era Viert. Wird también, ¿no? Es singular, singular. Y si yo te dijera die Bücher, ¿Qué era? Libros. libros. Ujú. Entonces es verde. Claro, Verde. werden, porque es Verde. plural, ¿sí? Sí, sí, Técnicamente ahí queda la primera palabra clave o claro. importante. Y Viert, la sí. segunda palabra clave es el verbo que tenemos, o por así decirlo, el verbo principal, el verbo que vamos a usar, Sí, pero en participio. Aquí a lo mejor hay que ok. echarle una revisada a nuestra lista de verbos en participio. Ujú. El verbo lesen en participio es gelesen. Lesen en participio. Ok, lesen, sí. El verbo reparir en participio es repariert. Y Ya, el verbo sí. malen en participio es gemalt. Qué mal, sí, cierto. ¿Ya? Y técnicamente Sí. ya tienes tu enunciado en voz pasiva, ya quedó. Eso es todo. Y aquí ya lo puedes entender o traducir como el periódico es leído o está Ujú. siendo leído, ¿no? Los autos son reparados o están siendo reparados. Y las Sí, paredes son pintadas o están siendo pintadas. ¿Hasta ahí vamos bien? ok. Sí. Básicamente, esa es la explicación de la voz pasiva.